reencontramos en este vídeo para resolver ecuaciones diferenciales lineales, pero esta vez no homogéneas, de coeficientes constantes, complementando a la teoría del anterior vídeo. Las ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas se caracterizan porque la ecuación diferencial ahora ya no está igualada a cero, sino se iguala a una función, en este caso le pongamos h de x. Cuando se tiene una ecuación de estas características, es decir, una ecuación diferencial igualada a una función, entonces hay que encontrar dos soluciones. La solución general estará, y en este caso estará formada por una solución homogénea y una solución particular, como pueden ver aquí, y es la suma, solución general igual a la solución homogénea más la solución particular. Primero se calcula la solución homogénea, L de y igualada a 0, y posteriormente, a través de varios métodos, se puede calcular la solución particular, ¿no?, cuando L de y es igual a h de x. Ya hemos estudiado cómo se calculan, cómo se encuentran las soluciones homogéneas. Ahora vamos a ver las soluciones no homogéneas. Y existen varios métodos en este caso. Uno de ellos es el método de variación de parámetros. Es uno de los métodos clásicos de resolución de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas, pero es un método largo, en muchos casos, dependiendo de las integrales que se tengan, y es el más fácil también de comprender. ¿Qué es lo que se hace? Primero se hallan las soluciones homogéneas. Aquí tenemos y sub 1 de x, y sub 2 de x, hasta y sub n de x. Luego se hace la combinación lineal. Aquí tenemos y sub p igualado a c sub 1, pero fíjense, ahora las constantes ya no son números, no se lo pone ya constantes, ¿no? Ya no son constantes, ahora son funciones. C sub 1 va a depender de x, C sub 2 de x, hasta C sub n de x. Entonces, esta va a ser la forma que va a tener la solución particular. C sub 1 de x, C sub 2 por y sub 1 de x, y sub 2, etcétera, etcétera. Repito, primero se encuentran las soluciones homogéneas, y sub 1 y sub 2, y luego se arma la solución particular. A continuación se hallan las derivadas. Hay que derivar esto una vez, la derivada primera, la derivada segunda, la tercera, etcétera, etcétera, hasta llegar al orden de la ecuación diferencial que se está tratando. Fíjense aquí, ¿no? Y sub p, la derivada n-1, todo esto sale muy largo, por cierto, el proceso que se hace con el método de variación de parámetros. Finalmente, todas las derivadas que se han hecho se reemplaza en la ecuación original y se llega a un sistema de ecuaciones, como pueden ver aquí, a este sistema de ecuaciones, donde todas las ecuaciones que conforman este sistema, excepto la última, están igualadas a 0, y la última es igual a h de x, como pueden ver en este ejemplo, en esta diapositiva. Entonces, ¿en qué consiste el problema? Ahora tenemos un sistema de ecuaciones algebraicas de n ecuaciones con n incógnitas. Hay que hallar c sub 1' de x, las derivadas. Aquí están las derivadas c sub 1', la derivada primera de c sub 2, la derivada primera de c sub n. Hay que encontrar por cualquier método de resolución, como el método de Cramer podría ser, para hallar la c sub n', las derivadas de las constantes. Llamaremos constantes, pero sabemos que son funciones que dependen de x. Una vez que se encuentran estas funciones, c sub 1' de x, como pueden ver aquí por el método de Cramer, con determinantes, entonces lo que se hace es integrar. Aquí tenemos c sub i, ¿no?, para cualquier y vale 1, 2 hasta n', de x, y aquí está el determinante por el método de Cramer. Después se integran, conociendo c sub 1', c sub 2', hay que integrar. Vemos un ejemplo, aquí hay un ejemplo, fíjense, dice la derivada segunda más 4d más 4, en forma de operador está expresada esta ecuación diferencial, igualado a x por e a la 2x. Esto lo vamos a resolver en forma analítica en el aula virtual. Aquí les presentamos la solución numérica utilizando MATLAB. Entonces escribimos la ecuación diferencial en el formato de MATLAB con estos comandos, el dissolve. Ponemos aquí la ecuación diferencial, aquí está la función h de x, x por exponente elevado a la 2x en términos de x. ¿Y qué nos arroja MATLAB? Tenemos aquí el resultado. Este es el resultado
que con el comando simplify podemos simplificar y tenemos de esta forma una expresión mucho más simplificada de la solución de esta ecuación diferencial lineal no homogénea utilizando MATLAB. Se puede expresar en una forma mucho más bonita, ¿no?, con este comando, y tenemos el resultado siguiente que pueden apreciar ustedes. Hay otro método que se denomina el método de coeficientes indeterminados. Su nombre ya lo dice, son aquellos coeficientes que nosotros tenemos que encontrar, porque no están determinados, hay que encontrar, y esto depende mucho qué tipo de función es h de x. Por ejemplo, si h de x es un polinomio, entonces la solución particular también tendrá esas características de un polinomio. Pero puede ser también seno, coseno, pues un exponente, etcétera, etcétera. Entonces la función particular va a tomar las características de la función h de x. Lo entendemos mejor esto con un ejemplo. Aquí tenemos y segunda más y igualado a x más x al cuadrado más x. Entonces fíjense, aquí tenemos la solución homogénea, lo primero que se encuentra por cualquier método, ¿no? Ahora lo que hacemos es ver esta función h de x, que en el ejemplo vale x al cuadrado más x. Entonces la solución particular también tendrá que ser un polinomio. Y este ejemplo lo vamos a resolver en el aula virtual de manera analítica. ¿Cómo lo hacemos de manera numérica? Con MATLAB, aquí tenemos el comando, introducimos ahí la ecuación diferencial y MATLAB nos muestra el resultado obtenido, que viene a ser esto. Aquí hay otro ejemplo, lo hagamos el 9, tenemos y segunda más 9y igualado e a la 5x. H de x que tenemos aquí ahora ya no es un polinomio, sino que es una función exponencial, e a la 5x. Entonces la y particular también tendrá esas características o deberá tener esas características de función exponencial. Lo resolvemos esto en el aula virtual de manera analítica. Con MATLAB lo tenemos aquí, escribimos el comando de MATLAB y nos va a arrojar toda esta función. Hay que simplificar con este comando y nos sale una expresión mucho más reducida de la solución general, en este caso ya de la ecuación diferencial no homogénea. También se puede poner una manera más bonita, como pueden ver aquí, con este comando que tiene MATLAB. Aquí hay unas prácticas para encontrar la solución homogénea, ¿no?, y la solución general, la práctica 4, la práctica 5 y la 6, ¿no? Les recomiendo que consulten también otros métodos de resolución de ecuaciones diferenciales no homogéneas de coeficientes constantes, por ejemplo el método continuo y el método de fracciones parciales, que son métodos muy interesantes. Hay el método de selección, como pueden ver aquí, h de x depende mucho, digamos, la característica que va a tomar la solución particular, en este caso, dependiendo cómo es h de x. Aquí hay un resumen de las fórmulas de soluciones particulares. Esta tabla les puede servir para ver cómo es h de x, si es un polinomio, pues m de x, e a la x, etc. Una combinación entre polinomios y funciones trigonométricas. Y aquí están las formas, las soluciones particulares que expresan, que se pueden hallar justamente en función de h de x, o sea, viendo cómo es h de x. Hay métodos abreviados, como pueden ver aquí en esta tabla, son 6 casos, para encontrar la solución particular dependiendo h de x. Por ejemplo, si h de x es un exponente e a la ax, entonces la y particular se calcula 1 sobre f de e a la x. Cuando e a la x pasa al otro lado del 1, como en este caso, donde veas d, le pones a. Y con eso ya calculamos la solución particular. Cuando es seno o coseno, ¿qué es lo que sucede? Algo muy similar, la solución particular será igual a 1 sobre f de cuadrado por seno de ax o coseno de ax más b. El b no interesa, interesa el a. Entonces, ¿qué dice este método? Aquí tiene que haber una d elevada al cuadrado. No puede ser una simple d o d al cubo, no. Tiene que ser d al cuadrado. Entonces, el método dice, donde veas d al cuadrado, reemplázalo por menos a al cuadrado. El menos está fuera del cuadrado, o sea, no se va a volver positivo esto, ¿no? Menos a al cuadrado. Donde veas d al cuadrado, ponle menos a al cuadrado. Y así obtenemos la solución particular.
En el caso de polinomios, cuando h de x es un polinomio, entonces hay que hacer la división. 1 sobre f de, hacemos la división y luego lo aplicamos a la función h de x, ¿no? Aquí esto se va a volver derivadas, vamos a derivar, etcétera, etcétera, y vamos a simplificar y tendríamos ya la solución particular. Hay casos combinados, por ejemplo, cuando h de x es igual a e a la x por una función b de x, cualquier función b de x. ¿Cómo hallamos esto? Aquí está la fórmula, y e particular es 1 sobre f de por e a la x por b de x. E a la x va a pasar al otro lado del 1, y al pasar se hace este cambio, donde veas d lo reemplazas por d más a, ¿no? Aquí esta a es del exponente, de la ax, entonces d se va a sumar con a. Y el último caso es cuando h de x igual a x, simplemente x así no es elevada a ninguna potencia, por b de x. La y particular tiene estas características, es igual a x sobre f de por b de x menos f' de d sobre f de d elevado al cuadrado por b de x. Entonces, con estas fórmulas podemos calcular de una manera mucho más rápida, por algo son métodos abreviados, podemos hallar la solución particular de una ecuación diferencial específica que estamos tratando. Aquí hay algunos ejemplos que les dejo que pueden resolver con los métodos abreviados que se tiene, y a veces sale que el denominador, el f de, se hace 0. Entonces, cuando el denominador se hace 0, ¿cómo levantamos eso? ¿Cómo no podríamos calcular, no podríamos encontrar la solución particular? Entonces utilizamos esta fórmula. La y particular será igual a x sobre 1, f, la derivada de f respecto de d por h de x. Con esta fórmula vamos a hallar ahora sí, por cualquiera de los anteriores métodos abreviados, la solución particular. Vamos a ver más ejemplos, en todo caso ejemplos ya hechos en el aula virtual, de manera analítica, de los problemas que aquí hemos mencionado y otros más. Cordialmente invitados a participar en el aula virtual. Y si es que este video les sirvió, pues denme un like y también suscríbanse y recomienden a sus compañeros, a sus docentes y a sus amigos, etcétera, etcétera, para que puedan ser parte de Multiversidad Matemática, que vamos sacando, vamos publicando semanalmente vídeos relacionados a las ecuaciones diferenciales, hasta acabar este programa, hasta acabar todo lo que significa las ecuaciones diferenciales ordinarias. Luego entraremos a otros capítulos como el cálculo 1, cálculo 2, álgebra, ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, en diferencias finitas, etcétera, etcétera.